¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo nos encontramos hoy? Sin duda que felices y por poder estudiar la palabra de Dios en este momento tan especial y particular que nos toca vivir como seres humanos en este mundo. Quiera Dios bendecirnos, quiera Dios guiarnos en todo momento. Solo así terminará la proclamación del mensaje, es el título del que hoy tendremos. Solo así. ¿Cuál es ese así? ¿Qué es lo que realmente Dios nos dice? ¿Cómo realmente el mensaje debe ser llevado adelante? Y por supuesto puede terminarse pronto, ya que Jesús se refirió con toda nitidez. ¿Y qué es lo que dijo? Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. No ocurrirá antes. La venida de Cristo va a ser cuando todo haya llegado a su final, hasta el último rincón del planeta y hasta el último ser humano que en este mundo existe, recibe el mensaje de la vida eterna y del mensaje eterno que Dios nos ha dado. Ahora bien, cuán grande es esto. Poder notar que realmente Dios nos ama. Hay cosas que no comprendemos ahora. Así como escuchamos el fondo musical de este cuarteto, a veces la vida nuestra de pecado hace que no entendamos muchas cosas. Por eso, como hijos de Dios, podemos cerrar el blanco, podemos no entender lo que Dios quiere de nuestra existencia y de nuestra vida al llevar el mensaje de la vida eterna. Yo quiero estar pronto en la resurrección, quiero encontrarme con mis seres amados, quiero ver y vivir para siempre, por la eternidad. Pero el problema es, ¿realmente somos uno con Jesús? Y mientras meditamos en esto, vamos a seguir contemplando y viendo ahora el desarrollo del tema en sí mismo. Allí, amor eterno, sin límites. El apóstol Pedro nos recalca ese texto que ya conocemos. Vamos a leerlo detenidamente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pedro tenía el concepto del paganismo, por supuesto, que existía allí en Roma, y él menciona, la salvación no consiste allí en que se pueda pagar, que se puede de alguna manera el oro o la plata tenga que ver con nuestra salvación, sino que tiene que ver con el concilio celestial, con el amor insondable sin límites de Dios. Va más allá, la vida eterna es un concepto diferente, completamente distinto, y dependía de la entrega del Cordero para que nosotros podamos vivir para siempre. El texto que dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que antes que el mundo fuese, como tantas veces lo hemos mencionado, he aquí que el Señor se ofreció para morir por nuestras transgresiones. Dios sabe todo antes que suceda. De manera que Él decidió crearme a pesar de que sabía mis rebeliones. Y se entregó en la cruz del Calvario por mis rebeliones, es lo que vamos a recalcar una y otra vez. Y allí vemos esa lámina que nos hace recordar algo simplemente. A tal punto el que creó el universo llegó a ese extremo. No podía arrastrar la pesada cruz. Los látigos romanos habían destrozado su cuerpo. El peso enorme del madero, ya su fortaleza física no daba más. Fue real. La sangre que había perdido, etc. Podíamos hablar mucho, pero sobre todo esos pensamientos enormes que lo torturaban mientras él marchaba pacientemente hasta el Gólgota, donde habría de morir por nuestras transgresiones. Sus palmas y sus manos, o sus pies, mejor dicho, fueron atravesadas por terribles clavos del soldado romano.
al comienzo de su ministerio. ¿Cómo fue Jesús? Cristo, ¿cómo instruyó a sus discípulos? Y conviene que leamos el texto de San Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Saben, cuando Cristo se enteró de que Juan el Bautista había muerto decapitado, porque así murió Juan el Bautista, aquel hombre que había predicado con tanto poder, las multitudes acudían a las aguas bautismales. Cristo mismo había sido bautizado allá en las aguas bautismales. Cuando él sintió la tremenda y triste noticia que Juan había muerto ya, comenzó a decir desde entonces. Por eso el texto dice así: desde ese momento comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo muchas veces he pensado en este pasaje: si Cristo viviera acá en la tierra hoy, ¿qué estaría diciendo? Arrepentíos. ¿Qué estáis esperando? Pero ¿de qué arrepentimiento habla Dios allí? ¿De qué tenía que arrepentirse la humanidad y los seguidores de Jesús? Porque está hablando especialmente el pueblo de Israel, allí en forma total. Y vamos a ver, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo era el reino de los cielos. Cristo vendrá y establecerá su reino por la eternidad, dentro de poco tiempo. Tienen una conexión en forma totalmente directa. Al fin de su ministerio, cuando ya Jesús había muerto en la cruz del Calvario, salió de la tumba, venciendo la muerte para siempre. Entonces, ahora, ¿cómo finaliza el ministerio de Cristo? Bueno, tenemos que leer varias cosas. ¿Qué dice allí? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esa fue la última oración que Jesús se dirigió al Padre en los momentos más tremendos. Cuando Él dice allí: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ya el ministerio de Cristo había terminaría en la cruz del Calvario, pero Él les había enseñado muchas cosas a los discípulos, pero Él sabía que no habían aprendido todas. Parece mentira, y en unos poquitos días más que les quedaban, ellos pasarían por terribles sacudones, por terribles golpes, que los estremecería al extremo. Él sabía todo eso. Por eso dice: como tú me enviaste al mundo, y se dirige a su Padre y al concilio celestial. Así yo los he enviado al mundo. Todo estaba ya cumplido. Jesús llama a sus discípulos al comenzar su ministerio, al comienzo del ministerio. ¿Cómo los llama? Vamos a leer. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Estaba el autor de la vida caminando allí. Ahora iniciaba su ministerio. Vayamos otra vez al comienzo de su ministerio. Y estaba solo. Y estaba buscando a quienes habrían de acompañarlo en una tarea tan enorme que él debía hacer. Y se dirige hasta las aguas allí, por supuesto, del mar de Galilea. Y en ese lago encuentra nada menos que a aquellos discípulos que se encontraban pescando. Allí menciona a Pedro, Andrés, su hermano, que echaban la red. Y saben, yo he pensado muchas veces en esto. Cuando Cristo los ve, les dice algo en forma muy enfática y directa. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores ¿de qué? De hombres, dice la palabra de Dios. Y el versículo 20 agrega lo siguiente: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Cómo dice el texto? A ver, y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Saben ustedes que en ese momento las redes estaban cargadas de peces? Estaban llenas realmente. Respondieron instantáneamente. No se registra en la Biblia que titubearon nuestros más allá, no. Sino que respondieron y dijeron: sí, maestro, te seguiremos. Ellos lo habían visto allí en el bautismo de Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando él fue bautizado. Y el texto de abajo, ¿qué dice? O la frase de abajo, dice, ¿qué dice allí? Aunque las redes estaban cargadas de peces. En el momento de mayor prosperidad, el Señor los llama.
Porque Dios quiere eso de nosotros. O lo dejamos todo por Él, o si no, nos entregamos a la muerte. Eso es la salvación. En eso consiste aún la terminación de la obra de Dios. Pero así comenzó el ministerio de Jesús. Ahora, Jesús llama a sus discípulos antes de irse a los cielos. Ahora está el otro punto. Ya había transcurrido la muerte de Cristo. Ya había ocurrido el momento dramático cuando Judas lo había entregado. Ya había pasado el Getsemaní. Ya había pasado la cruz del Calvario. Ya había vencido la muerte. Y ¿saben? Ahora los discípulos, sin embargo, no podían entender la resurrección. No la comprendían y no entendían nada. De manera que dijeron, hemos perdido el tiempo al lado de este maestro que nos acompañaba. Esos pensamientos tenebrosos estaban en la mente de los discípulos en ese día. Ya era un atardecer. Leamos allí lo que dice el texto bíblico. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. El mar de Tiberías era el mismo mar que estábamos hablando, o sea, de allí, por supuesto, es el lago donde Cristo los había llamado en el principio, el mar de Galilea. Ahora estaba otra vez allí. ¿Qué tenía que enseñarles Jesús? Estaban juntos, según Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Aquí es notable que había mayor cantidad de discípulos, porque claro, ya sabemos la cantidad de discípulos que Jesús tenía. A sus seres más íntimos, Él habría de guiarlos hasta el último momento. En 40 días Él se iría a los cielos después de la resurrección. El trabajo no estaba aún concluido. ¿Qué pasaba con ellos? No entendían aún la resurrección. Imaginémonos esto. Ellos esperaban un Mesías que los liberara del poder de Roma. ¿Qué dice el texto de la 3? Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. A ver, es notable, aquí dice que fueron a ese lago nuevamente, fueron a pescar. Volvieron los pensamientos de ellos antes y pues, tal vez Pedro, que era el que era el más explosivo de carácter, dice, bueno, pero ¿y por qué seguimos a Jesús todo este tiempo? Lo vimos resucitar a los muertos, lo vimos hacer tantas cosas, pero no podemos entender nada, no entendemos más nada. El desánimo los dominaba en ese momento, en forma total. Y Satanás torturaba la mente de ellos para que no entendiesen cómo la obra tendría que terminarse. Y yo digo así, porque no entendían la terminación de la obra como nosotros hoy tampoco la entendemos. Eso es lo que pasa. Y Cristo tenía que obrar en ellos, no solo para que se arrepintieran del pecado, sino para que entendiesen lo que significa ser usados por el cielo para terminar con la obra de Dios en este mundo. Ahora bien, acá hay algo muy grande, porque dice así, el vigía invisible. Cristo los vigiló toda esa noche. Él sabía los pensamientos de cada uno de ellos, la tristeza, sin duda que se confundían con las olas del mar y el viento que había. Más de uno de ellos lloraba en la embarcación. Hemos sido chasqueados por esta situación y entonces dicen lo siguiente. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Cristo les dice todavía al amanecer. Imagínense, ellos no sabían que era Jesús, pero todavía les dice hijitos. Ese término era usado frecuentemente a sus discípulos. Tendrían que haberlo conocido, pero ellos allí estaban. No lo conocieron. El rostro, las lágrimas de algunos no dejaron ver nada menos que al Cristo resucitado, allí que se encontraba en ese momento. Por eso le respondieron y yo pues subrayé la palabra, no. Como diciendo, ¿todavía nos pides? ¿Qué pides? No fue tan mal que no pescamos nada, absolutamente nada. Y no habían pescado nada. Ahora, Jesús es la única solución.
Y mis amigos, sin Cristo no podremos llevar la obra adelante. Sin Cristo no podremos terminar con la obra de Dios. Este ministerio que estamos llevando adelante, que se llama Perspectivas Siglo XXI, tiene como único propósito llevar la obra de Dios. Y agradecemos a los donantes que ayudan para que esto sea llevado adelante. Hay números que aparecerán en la pantalla y que tienen que ver con un teléfono que ustedes pueden llamar, y irán apareciendo diferentes maneras y formas, a fin de que realmente podamos colaborar todo lo que podemos, porque anhelamos llegar pronto a la patria celestial. Dios tiene un pueblo en este mundo, pero la única solución, ¿quién es? Es Jesús. Es nuestro amado Salvador. Sin Cristo nada podemos hacer. Continuemos leyendo. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. A ver, echad la red, ¿a dónde? Dice allí, a la derecha. Porque si le echaban a la derecha, y a la derecha estaba Jesús. Toda una noche habían fracasado. Ahora, en tu nombre echaremos la red. Echaron la red a pesar de que era el peor momento para pescar, porque ya era de día y no se podía pescar nada. En la noche se podía pescar cuando había más oscuridad, pero en ese momento no se podía. Pero yo imagino el rostro de ellos, pero ¿qué voy a hacer? Vamos a echarla. Estaban confundidos, totalmente confundidos, ni sabían lo que hacían. Y continúa diciendo el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Estaban cerca de la orilla, pero sin embargo Pedro tenía reverencia a Jesús, se tira al mar para poder vestirse. Así como nosotros también hoy tenemos que tener reverencia ante el autor de la vida. Sus ángeles nos acompañan y nos ven constantemente. A pesar del turbión de esta vida, Cristo está a nuestro lado. Y Él nos guía a través de sus poderosos ángeles que son enviados del cielo para llevarnos a la eternidad. Y los otros discípulos siguieron ahora arrastrando la barca que tenía enorme cantidad de peces, una enorme cantidad. El versículo agrega: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Yo les pregunto, Jesús había preparado ya para darles de comer. Había un pez y puesto por Jesús. Cristo colocó el pez, Cristo encendió esas brasas que se encontraban allí. Ese amado Salvador que los había acompañado en la más lúgubre noche de tristeza que habían pasado. Sin embargo, allí estaba. Pero Jesús les dice: traed también de la barca de los peces que acabáis de pescar. ¿Y acaso yo les pregunto, los peces que acababan de pescar, ¿lo habían pescado los discípulos realmente o Cristo lo había pescado? Cristo los había pescado. Entonces, ¿el hombre qué puede hacer sin Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros sin Cristo? ¿Podemos hacer la obra de Dios sin Cristo? No. Por más que fuimos elegidos como pescadores de almas, me refiero al lenguaje de Cristo, de nada sirve si nosotros no echamos nuestra suerte total con el amado Salvador. El versículo 11 agrega, Alicia: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Saben, muchas veces yo he pensado en esto. ¿Y cuántas veces nosotros que tenemos que realizar esto y no entendemos nada? Estamos aún mezquinando los pesos para llevar adelante la proclamación de la obra. Dentro de no mucho tiempo debemos ir a un lugar donde las cosas no son fáciles, son difíciles, para llevar adelante la proclamación del Evangelio eterno en la hora final de la historia. No es nada sencilla, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos entendiendo lo que es pescar? ¿Estamos entendiendo que la pesca depende de Dios? ¿O estamos con la mano puesta en la billetera y contando los pesitos porque si no, no hay caso? Es cierto que toda persona que predica debe contar con lo que nos rodea y hay muchas cosas que pagar, hay mucho que hacer. Pero Dios, mío es el oro y mía es ¿qué? La plata, dice Dios. De manera que no nos pongamos en lugar de Dios. Es terrible hacer estas cosas, es horrendo,
Porque el que hace esto ni siquiera debería orar, debería irse lejos para buscar a Jesús y llorar y pasar esa noche negra, tal vez. Así se arrepienta y pueda volver a Dios. Allí estaba la red, llena de grandes peces, y el texto decía, y aún siendo tantos, no se rompió. ¿Cuántas veces los discípulos habían remendado con la mitad de la cantidad de peces? Pero ahora no se rompió. ¿Por qué? Porque la red, los peces pescados, junto o por el poder de Cristo, la red no se rompe. ¿Cuántas veces predicamos y a los pocos días los peces se van? Ustedes me entienden lo que estoy diciendo. Las personas que estaban escuchando y escucharon el último mensaje eterno, están dormidos, no entienden nada y se van de la casa de Dios o se van de los templos. ¿Por qué? Porque simplemente hemos pescado a nuestro parecer y no hemos pescado al lado de Jesús. Ese es el problema. Seamos sinceros en lo que estamos viendo hoy. Ahora, el texto dice así, Alicia. En silencio los discípulos contemplaban al Señor. Lo miraban. No podían entender, estaban como fuera de sí. Escúchenme, habían pasado 3 años y medio en el lado del Maestro. ¿Por qué era posible que no entendiesen esto? Pero él continúa narrándonos allí San Juan 21. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Sabían que era Cristo. Como tú sabes y conoces que hay un Dios en los cielos, sabes que Cristo está intercediendo por nosotros y que pronto volverá. De manera que sabían que era Jesús, pero nadie se atrevía a preguntarle nada. Y tragaban la comida que Cristo les había dado. Y la comida que Jesús les había dado, ¿qué era? Y Jesús les decía, comed y digerid lo que significa la proclamación del Evangelio. Digerid el poder de Dios. Porque sin mí nada podéis hacer. ¿Estamos nosotros entendiendo el tema de este día? Fue en una mañana cuando esto ocurrió. El Señor les dio flor de desayuno, ¿verdad? En ese día. Lo sacudió entero. A tal punto que ellos ni se atrevían a preguntar, sabiendo era Jesús. Era así el autor, era realmente el que sanó al leproso, el que curó al ciego, el que resucitó a Lázaro, era Él. El que todos decían que salió de la tumba, y el texto siguiente lo aclara. ¿Qué dice? Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. ¿Cómo es posible? ¿Era la primera vez? ¿Era la segunda vez? ¿Era la tercera vez que se manifestaba a sus discípulos y sin embargo no entendían? No entendían nada. No comprendían lo que no comprendían, porque había que hacer un cambio, un clic en la mente. Debían cambiar totalmente su mente, entender de que pescar y terminar la obra de Dios y hacer la obra de Dios en lugares donde realmente te rechazarán y es difícil, solamente se puede hacer entregados en forma total por la fe en el autor de la vida, porque nosotros como seres humanos no podemos hacer nada. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Y Cristo, y gracias a la cruz del Calvario, es el que realmente el Evangelio eterno va a terminar en este mundo muy pronto y en breve. Porque cuando Jesús pesca, pesca en serio. En el amanecer, Cristo pescó en serio. En el amanecer eterno, ahora cuando amanezca la mañana, antes que aparezca la mañana de oro, Cristo tiene que terminar la obra. ¿Con quién? Contigo y conmigo. ¿Qué haremos? ¿Vamos a acudir a Jesús? ¿Cuántas veces Cristo se ha manifestado en nuestra vida? Ha hecho 1000 milagros de formas, si no, no estaríamos aquí escuchando este tema que estamos viendo hoy, pero sin embargo no entendemos. Jesús dialoga con Pedro específicamente con él. ¿Por qué? Porque lo había negado 3 veces. Y miren lo que Jesús le dice. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Qué tremendo. Pedro escucha ahora, se lo llama por nombre, Simón Pedro. Allí estaban, dice, cuando estaban todos reunidos, ¿verdad? Hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué le dice más que estos? Porque le había asegurado que aunque todos lo dejaran, él jamás lo habría de dejar, y fue el primero que lo negó. Lo negó 3 veces así en el tribunal, ¿verdad?
en forma vergonzosa. El versículo que sigue agrega: Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Ahora Pedro contesta con firmeza: Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Y continuamos nuestro tema. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Bueno, ahí está. ¿Por qué? Yo quise señalar, aparece un tonito, apenita está allí, ¿no es cierto? Pero se alcanza a ver. Dice, Pedro se entristeció. ¿Por qué? Señor, ¿desconfías de mí? Otra vez estaba queriendo aflorar el Pedro de antes, pero Pedro se acordó de la terrible agonía que le había pasado mientras le pedía perdón al Señor y oraba y clamaba por el perdón porque él lo había negado en forma brutal, con insultos inclusive. Señor, tú lo sabes todo. Esa fue la frase. Señor, tú sabes que soy débil, soy enfermo en el pecado. Señor, tú sabes, me perdonaste realmente. Pero Pedro tenía que entender profundamente esto para realmente llegar a ser un hombre que predicase el Evangelio como debía ser predicado. En cuanto a su primer advenimiento, me refiero a Jesús, el primer advenimiento de Cristo. Nosotros tenemos que predicar el segundo advenimiento de Cristo, esa es la diferencia. Pero realmente hemos entendido en la experiencia que significa primero, antes de llegar a ese instante de proclamar el Evangelio. Entonces, si Él realmente... Si Jesús sabe todo lo que pasó en nuestra vida, pídele perdón y dile: tu espíritu mora en mí, Señor. Yo sé que sin ti nada puedo hacer. Sé que puedo ser un envidioso, puedo ser un celoso, puede ser que yo no entienda nada, absolutamente nada, y estoy luchando aún contra la proclamación del Evangelio, aunque conozco toda la Biblia y sé que tú vas a volver pronto. Pero estar perdido, pero... La expresión tú lo sabes todo habla de la grandeza del apóstol Pedro. El apóstol Pedro le está diciendo a Jesús: Señor, tú sabes que te negué, pero yo confío en tu perdón. Estoy arrepentido de lo que hice. Y el arrepentimiento te lleva a girar 180 grados y pedirle perdón contra aquel que luchaste muchas veces. Así es. Y no hay otra manera de salvación. Otro no puedo predicar. Es imposible. Dios dice eso, lo que significa seguir a Jesús. Ahora Jesús le dice a Pedro, vamos a continuar leyendo. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Bueno, ahora la pregunta que yo me hago, ¿y tú sabes lo que es seguir a Jesús realmente para terminar la obra? Acá está claro. Pedro, ¿sabes la decisión que has tomado? ¿Estás seguro? Cuando eras más joven, si se refiere a la vida de él, ¿no? Hacías lo que querías y tú definías: voy para acá, voy para allá. Pero cuando seas más viejo, y se refiere al final de su vida, otros te van a ceñir. Y vas a ir donde no quieras. Claro, porque le estaba hablando aún de que lo habrían de quitar la vida, lo habrían de matar. Esa es la realidad. Ahora bien, y dicho esto, añadió que sígueme. ¿Qué es seguir a Jesús? Ese sígueme cargado de la connotación de la terminación de la obra, hermanos. Y yo alabo a Dios por el texto que estamos leyendo y estudiando hoy. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos esto, la obra de Dios va a terminar muy pronto, la lluvia tardía vendrá sobre este mundo, Jesús va a venir pronto, porque el mundo no da más. El mundo ha llegado a su culminación, no hay nada que hacerle. Y ahora vamos a leer, Alicia, lee tú allí, porque en el año 34 de la cristiana, Esteban muere apedreado. Ya sabemos esto y continuamos leyendo. Tomás atravesado por lanzas. Impresionante la muerte de Tomás. Santiago, el mayor, decapitado. En el año 44.
¿Qué les parece lo que era seguir a Jesús y predicar lo que había que predicar? ¿Era sencillo? ¿Qué dice el año 52? ¿Qué pasa? Felipe colgado. Fue colgado brutalmente y así le quitaron la vida. Santiago el menor apaleado. De esta forma, no había tortura que no usaran. Y apreciado amigo y apreciado hermano en Cristo que me escuchas en esta mañana, yo quiero que meditemos profundamente. Hay cosas que yo no puedo entender, escuchábamos al comenzar. Hay cosas que yo no alcanzo a entender, pero el Señor quiere que entiendas, porque Él estará a nuestro lado. No puede haber amistad entre la luz y las tinieblas. Hay lucha, hay un conflicto, y en ese medio, inmersos en el conflicto, estamos nosotros. Y los soldados de Jesús somos nosotros. Pero para ser soldados de Jesús, tenemos que seguir a Jesús. ¿Y cómo vamos a seguir a Jesús? Tendremos que decirle a Jesús: Señor, tú lo sabes todo. Y lo dijo delante de todos los discípulos. Y los discípulos sabían que Él lo había negado en forma brutal. De manera que confesó su pecado en forma pública. Así tú también, si al salir a hacer, o tal vez antes de realizar un seminario que vas a hacer, o que alguno va a hacer, estás con pensamientos negativos, arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Porque son pensamientos del demonio lo que estás haciendo. Por lo tanto, arrepiéntete, el verso en el año 59. Bartolomé desollado vivo. Imagínense lo que fue eso, en el caso de Bartolomé, el año 60 de la era cristiana. Simón crucificado. Luego seguimos. Mateo hallado en Etiopía. ¿Qué drama es este, el 67? Pedro crucificado cabeza abajo en Roma. Él pidió ser crucificado de esta manera porque era demasiado honor vivir como, o sea, ser crucificado como su amado maestro. Tanto amó Pedro a Jesús después. Es que si nosotros nos convertimos, vamos a amar a Cristo. Y las cosas no van a fallar. Podrán ir al revés más de una vez, pero no van a fallar porque son en el nombre de Dios. No somos nosotros los que hacemos la obra. En el 67. Pablo decapitado en Roma. Nerón. Él consideró un privilegio morir por Cristo. El apóstol Pablo consideró que realmente era un privilegio y allí se fue. Y a Nerón, porque ese Nerón era horrendo, sin embargo, él le predicó y Nerón tendrá que dar cuenta un día de las palabras que recibió del apóstol San Pablo, ¿verdad? Tadeo muerto a flechazos. Así murió Tadeo. Bernabé apedreado. Ahí están los años, ¿verdad? Que fueron dando solo para que entendamos. Andrés amarrado a una cruz. Impresionante. Juan fue el único, como dice allí en el año 100, que el Señor le preservó la vida porque no lo pudieron quitar la vida, simplemente, y no hicieron cualquier cosa y no pudieron. Bueno, lo llevaron entonces a la isla de Patmos, ya sabemos esto. Ya conocemos perfectamente toda esta historia, de manera que no hay mucho que agregar. Ahora, lo que significa seguir a Jesús. Vamos a recalcar esto. Vamos a leer otra vez Alicia allí. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Claro. Él estaba arrepentido, pero nuevamente la ola de los pensamientos humanos le trabajó. Él tenía ciertos celos. ¿De quién? De Juan. Porque Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Y Jesús lo amaba mucho. Por supuesto, él era el menor de todos, Juan. Entonces ahora él dice: ¿y qué va a pasar con este? ¿Qué va a pasar con Juan? Y Cristo le contesta: Pedro, ¿cómo es la historia? ¿Qué pasa? ¿Está arrepentido o no? A ver. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Bueno, si quiere que él quede, yo soy el Dios Todopoderoso. Si tú quieres, tú no tienes que intervenir en el ministerio de él. Juan hará un ministerio, tú vas a hacer otro ministerio. Cada uno tendrá que llevar el evangelio, de acuerdo a los dones que Dios les dio. Tendrán que llevar adelante la palabra de Dios, como ahora tendremos que llevar el mensaje de los 3 ángeles que veremos en instante más. Vamos a leer allí arriba, Alicia. El llamado de Cristo es individual y personal. ¿Cómo te llama Jesús? ¿Cómo lo llamó Pedro? En forma individual y personal. Como fue llamando a sus discípulos. Allí aparece, ¿verdad? En forma muy clara lo siguiente. Y vemos a Daniel por un lado y a Juan en el otro. Centrados en esa profecía que ya conocemos, de los 2300 días o 2300 años.
desde el 457 a.C. hasta 1844. Y solamente agregamos, sale la orden dada por Artajerjes, ¿verdad?, de esa manera, y llega el momento del bautismo de Jesús. Los discípulos conocían eso de sobra, habían contemplado eso, habían visto la muerte de Cristo en el año 31, habían visto también cómo Israel había sido rechazado por Dios. En el 34, en realidad, fue un drama. El apóstol Pablo se convirtió allí, pero era el Saulo de Tarso antes de eso. Los primeros días de la iglesia cristiana fueron horrendos en cuanto a la persecución. Vamos a leer el texto de Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde está nuestro Señor hoy? Ese es el vigía, pero nos vigila ¿desde a dónde? Desde el santuario celestial en el lugar santísimo, el templo de Dios. Claro, en el momento de los discípulos ya estaba en el lugar santo de ese templo celestial. Esa etapa primera fue difícil, pero los discípulos dieron su vida por Jesús. Hicieron todo lo que estaba de su alcance y el Espíritu Santo los capacitó para llevar el Evangelio de un Cristo crucificado y se convertían los gentiles y todos, no importaba quién. Así también va a pasar en algunos lugares donde algunos creen que no va a pasar nada, porque es así. En el 313, allí ocurre algo dramático, porque comienza una apostasía, efectivamente, porque Constantino se convierte, entre comillas, en el 309 al cristianismo, y bueno, está el 313. En el 538 empiezan los 1260 años de terrible persecución por el poder apóstata. La iglesia cristiana apostata y no hace la voluntad de Dios. En el 1517, yo dije hoy el 38, ¿verdad? 538 hasta 1517, ahí se levanta la Reforma. Aquellos hombres que bajo el peso enorme de esa persecución en los 1260 años, sin embargo tenemos a los hombres de Dios que no temen y comienzan a predicar la palabra de Dios, la Biblia y solo la Biblia, la justificación por la fe y solo la justificación por la fe. Allí notamos ahora el 1798 donde terminan los 1260 años. Por supuesto, impresionante. ¿Cuántos hijos de Dios? Ahora apareció la palabra allí, ¿verdad? La palabra la Odisea. Y vamos a ver para que la persecución fue real durante ese periodo. Pero, ¿saben? Me llama la atención que entre el 313 y el 538, que aparece allí en la pantalla, hubo 225 años en los cuales no hubo persecución. Se hicieron grandes templos, se entregaron todos los bienes y los palacios, el Estado lo hacía, de tal forma que Satanás dio las cosas para que la verdad de Dios se perdiera. El pueblo salió de las catacumbas y fue llevado a la libertad. Había libertad, plena libertad. Esa palabra que suena mucho hoy, ¿verdad? También. En realidad era la trampa diabólica. Y cayeron, los que no estaban convertidos cayeron en masa simplemente, pero algunos se mantuvieron fieles, porque Dios siempre tuvo un remanente. También me llama la atención y poderosamente que entre el 1798, o sea, ya pasó, ¿verdad?, hasta nuestros días, la Odisea, hay un poco más ya de 225 años, así como hoy. ¿Están persiguiendo hoy? No. ¿Habrá persecución? Sí, la habrá. Muy pronto, pero todavía no llegó. Ahora vamos a recorrer simplemente algo. La verdad por tierra. Parecía que realmente durante ese periodo, los 1260 años, no había nada que hacer. La verdad se iba a perder, pero Dios mantenía su remanente. Dios y Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, estaba en el santuario celestial. De manera que ahora vemos la iglesia de Éfeso, y Alicia vamos a ir tratando de ver las letras allí, ¿verdad? Fue fiel y siguió fielmente a Dios. Sigue después Mirna, y qué notable, ellos tuvieron que sufrir, pero se mantenían leales al Creador. Pero llega hasta otra iglesia, la de Pérgamo, las cosas se complicaron en gran manera. Yo no estoy hablando hoy de las 7 iglesias, solamente para que pensemos. Fue tremendo aquello, ¿verdad? La de Tiatira, un drama total. Parecía que todo ya iba a sucumbir, pero surge Sardis. Las cosas parecían que la verdad se iba a terminar en este mundo, pero el Señor es poderoso. El Señor guía a sus hijos, y con aquellos que están entregados, aunque murieron millones por Jesús, murieron por Jesús y se levantarán en el día postero cuando Jesús regrese en gloria y majestad. Por eso dice allí en Apocalipsis 22, 12,
He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué hermoso texto. He aquí yo vengo pronto. Y hoy sí que podemos decir así. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su ¿qué? Su obra. El mismo que acompañó a los discípulos en aquella noche terrible, nos acompaña hoy en la hora tardía de la historia. Rubén, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer las obras de Dios? ¿Vas a cumplir realmente? ¿Estás entregado para que yo haga la obra a través de tu poder o de tus palabras? Yo te daré el poder, te daré las palabras que debes decir, te indicaré. La Odisea debe convertirse, y de la Odisea saldrán muchos que se van a convertir. La mayoría va a perecer porque no quiere, y seguirá con la envidia, el horror, seguirá hablando uno mal del otro, todo lo que ustedes ya conocemos, ¿verdad? Pero Dios tiene un remanente. Y con ese remanente el Señor hará su obra tremenda en este mundo. Las 7 plagas postreras habrán de caer, pero después que termine la intercesión de Jesús. Todavía Cristo sostiene ¿qué? Porque allí vemos en esa lámina. Esta es la hora en la cual vivimos. Jesús está intercediendo. Y mientras yo estoy hablando en este programa, Cristo intercede por mí en el santuario celestial, en el lugar santísimo, allí donde está la ley moral de Dios. ¿Cómo andamos ante esto? Frente a un mundo perverso que no quiere conocer a Dios. Ahora, allí se presenta una visión a Juan. Y ahora por eso Juan y Daniel se encuentran, ¿verdad?, en forma total en la profecía. Habla de su pueblo al fin de la historia. ¿Y qué dice allí en Apocalipsis 10? Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Yo hice el mar y yo hice la tierra. Está hablando Jesús allí específicamente. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, brillaba el personaje que es Cristo, nuestro amado Salvador. El mismo que estuvo con los discípulos para que se convirtieran, y se convirtieron. Nosotros también, si queremos, nos vamos a convertir, pero depende de nosotros. Acá dice la palabra de Dios, tenía en su mano un librito. ¿Qué librito? Un día había ordenado Cristo mismo a través del ángel que Daniel cerrara ese libro. Pero ahora lo abre. El libro de Daniel, en una parte especial, específicamente allí el capítulo 12, 4, fue cerrada. Y ahora se abría, ¿para qué? Porque vamos a leer el resto del pasaje. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Este texto es impresionante, porque realmente a partir de ahí está la verdad recalcado. El tiempo no sería más. Desde 1844 no hay más profecías que andar allí calculando tiempos y demás, porque eso no es así. Y el que predica estas cosas no está haciendo la obra de Dios. Aquí está clarito, ¿verdad? El mismo ángel dice, otro tiempo no vendrá más, otro tiempo profético. Hay señales que se van a cumplir que ya fueron dichas, pero no vendrá otra profecía de tiempo, no puede existir nuevamente, tal cual dice el Señor. Jesús habla a su pueblo al fin de la historia. ¿Y cómo le habla? Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Bueno, se cumplió, porque ya sabemos lo que fue el chasco de 1844. No voy a explayarme en ello. Sufrieron amargamente, como los discípulos, el chasco que estaban sobre el lago, ¿verdad?, del cual hablamos hace instantes atrás. Ellos tenían ahora que realmente entender, y de toda la enorme multitud que predicaba y escuchaba Guillermo Miller, alrededor de 50 solamente quedaron, los demás todos apostataron. Y así también va a ser ahora, no hay diferencia. Allí dice lo siguiente. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y de allí nacemos nosotros. Por lo menos conocemos las profecías y tenemos la luz enorme ante un mundo entero. Es necesario que profetices otra vez.
El mensaje profético debe ser proclamado, te guste o no te guste. Es el lenguaje del cielo y la orden divina. ¿A quiénes? Muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, así como fue también en el primer advenimiento de Cristo. Solamente el mensaje que debemos dar en esta hora, ¿qué mensaje debemos dar? Leamos. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje del primer ángel volando, y ahí que dice el versículo 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mi apreciado amigo y apreciado hermano en Cristo Jesús, debemos entender que esto es lo que debe ser hecho. Es el mensaje del primer ángel. Yo no voy a explicar el mensaje del primer ángel porque lo conocemos de memoria, pero no es predicarlo dentro de un aula o allá escondido, no, al mundo entero. El mundo debe ser rodeado de esto. Días pasados estábamos hablando con Matías, con Mariano, acerca de cómo iba a cambiar todo, para que llegue al mundo entero en forma impresionantemente. El mundo debe ser amonestado, pero el Señor habla a sus hijos y los llama al arrepentimiento en esta hora. Ese mensaje es maravilloso. El segundo mensaje angélico. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Fue predicado en aquel entonces, estoy hablando de 1844 ya. Este mensaje debe repetirse con gran poder en esta hora. De manera que tiene que ser claro, algunos están esperando que llegue el tiempo. No, nosotros tenemos que predicar primero para que venga lo otro. ¿Qué dice el versículo? Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Bueno, está clarito lo que dice allí. Ese es el pueblo de Dios que saldrá de las multitudes. Millones y millones se van a convertir en un día. A veces interpretamos mal, decimos, no, ahora ya está cumpliendo esto porque salen millones de acá. No tiene nada que ver con eso. Millones se convertirán en un día y habrá una terrible y fuerte persecución, por supuesto. Miren lo que dice allí la Biblia. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Es claro el mensaje que tenemos que dar en esta hora? Es rotundo, no puede ser más claro. Imposible. Está claro, pero ¿habrá persecución? Sí habrá persecución. Todo el mundo entero habrá de perseguir al pueblo de Dios. Eso es claro lo que dice las Sagradas Escrituras. Ahora el título, Alicia. Solo el pueblo de Dios puede explicar al mundo el por qué el mundo aún existe. Sí, claro, ¿por qué existe? A pesar de que la tercera guerra mundial no llega, aunque ha comenzado, pero se estanca, están las bombas nucleares y no pasa nada, no estallarán tampoco. Miren lo que dice allí. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Bueno, aquí está hablando en primer lugar el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe ser sellado para recibir lo que tiene que recibir para proclamar el Evangelio eterno. No hay nada que hacerle. Y nadie que no esté sellado ahora no podrá hacer la obra de Dios. Una entrega como los discípulos hicieron. No hay otra solución. Pero vieron allí, debo ser justo, cuando habla, el Señor detiene en realidad las 7 plagas postreras, porque de eso está hablando el texto. No hagas daño ni a tierra ni al mar. Te está hablando claramente ni a los árboles. Está hablando categóricamente de eso. No va a hacer eso, pero llegará el momento que el Señor soltará los vientos. ¿Qué dice? Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estamos sellados en las frentes. Tenemos la mente de Cristo en nuestras neuronas. Yo sé que tenemos que todos los días arrepentirnos y clamar a Dios.
Solamente ungidos y de rodillas podremos entender lo que significa el Espíritu de Dios y hacer las obras de Dios en este tiempo. Pero en esta hora, ¿cuántos quieren irse al campo y no quieren hacer la obra de Dios y no quieren hacer las cosas de Dios? No entienden ni siquiera lo que es el Espíritu Santo. Hasta lo niegan y dicen que es un invento humano. Hasta el punto ha llegado. Pero sabes, amigo, y 4 ángeles de Apocalipsis 7, un símbolo de qué? Desde 1844 hasta el tiempo del fin de la gracia de Dios. Por eso estamos vivos hoy. Por eso la tierra no se despedazó y se convirtió en 1000 pedazos. Solemne mensaje que debemos dar en esta hora del fin. Bueno, leamos ahora la última partecita del tercer mensaje. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué hermoso ver ese texto tan lindo, en medio del tumulto de esa batalla, ¿verdad? El versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es claro el Señor al hablarnos allí. Muchos del pueblo de Dios, dice allá arriba, les costará ¿qué? La vida. No se puede terminar la obra de Dios de otra manera. No significa eso que nosotros vamos a entregarnos porque no, habrá una batalla y en toda batalla mueren y morirán los soldados de Cristo, pero Dios de allá. ¿Qué dice la última frase? Pero eso no tiene importancia para Dios. ¿Por qué no tiene importancia para Dios? Porque será como una grisera de ojos. El Señor habrá de resucitar a ellos en forma especial. A los que terminemos, nosotros tenemos ese privilegio. El pueblo de Dios perseguido en una hora 1/10. Y leamos. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Tiene que ver con la marca que está en la frente, en primer momento con la conversión de nuestra alma, en la connotación que estamos dando del tema de hoy. Y en la mano, ¿por qué? Por el trabajo. 6 días trabajarás y el 7º reposarás. Ustedes conocen lo que está pasando en esta hora. Cómo la bestia está haciendo su obra en todas partes de la tierra. Cómo el Papa trata de alguna forma de convencer a los musulmanes y a todos. Eso se viene, y ya está encima. ¿Qué más vamos a esperar? Pero viene la resurrección. Así es el Señor. Nos habla con amor, con confianza. Ustedes saben la historia de los discípulos. Repitan la experiencia de ellos. Y será mayor aún, y yo vendré y sacaré hasta el último de la tumba, porque es así el Evangelio eterno, el nuevo orden mundial detenido por misericordia. Y leamos Apocalipsis 3 otra vez. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. De manera que está claro allí lo que dice. En realidad el dragón representa allí como la forma dramática en que Satanás proveerá el poder a ese poder apóstata que persiguió durante 1260 años el poder. Por eso es la Babilonia moderna y la Babilonia antigua, ¿verdad? Eso tiene que ser claro. El mensaje del tercer ángel debe predicarse primero, hoy, ahora, mientras todavía podemos hacerlo. Fin del nuevo orden mundial. Bueno, leamos entonces. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Por qué llorarán? Porque aquí está hablando de una parte que quería enriquecerse de cualquier forma. Hoy el hombre corre detrás del dinero y cuanto más millonario mejor. Aún los gobernantes gobiernan de esta forma, porque es así. Leamos el texto 12. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. O sea, de todo lo que existe en la tierra. Todo eso terminará, está diciendo Dios. Y la gran Babilonia pone para que el ser humano tenga la atención fija en estas cosas de esta vida. Y saben, eso no, porque miren, esto acá
El versículo, leamos el verso 23 también. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. La mentira de la apostasía llegó a todas las naciones. Y ahora el versículo 24. Y en ella se halló sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Qué terrible es pensar en estas palabras, pero esas son las palabras que nosotros tenemos que hablar ahora, explicándolas, por supuesto, como deben ser explicadas, con el amor que Cristo dio y que Él es amor. Él se entregó por amor. Por nosotros ahora haremos la obra de Dios o no haremos nada, una de dos. Profecías, o sea, la profecía lo anunciaba con toda claridad. Y nosotros realmente clamamos y ahora leamos. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Justamente está hablando de lo que está pasando actualmente en este momento. La injusticia social cada día más elevada. Y saben, los gobiernos de derecha purulan y cada día más por la tierra. La democracia está desaparecida. Se habla de democracia y no existe. Y no existirá más, porque la persecución tiene que venir. ¿Qué esperamos para predicar? El Señor está indicando que terminemos con la obra de Dios en este tiempo. Por eso, hoy tengamos cuidado, mucho cuidado, al proclamar el mensaje de la vida eterna. No sea que nos perdamos nosotros y también todos los que están a nuestro alrededor. El envío de Jesús en esta hora del fin, ¿verdad? Es grande. Y Jesús dijo así a sus discípulos en su última hora. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Debes acercarte al mundo, pero guárdalos del mal. Vivir como Cristo vivió, en medio de un mundo totalmente pecaminoso, entregado al pecado. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús no era del mundo y proclamó y denunció los pecados con claridad a los fariseos de aquellos días y a quienes andaban en la transgresión y en el pecado. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Debemos conocer la palabra de Dios y la profecía de memoria para hablar con claridad a través de los medios que existen en púlpitos, donde esté, donde sea y como sea, pero hacer las obras de Dios. ¿Y qué dice el versículo 18? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Qué oración? Jesús oraba a su Padre Celestial. Yo los envié al mundo. Y todavía no entendían del todo los discípulos, pero después entendieron. Entendieron de todo corazón y se entregaron. El versículo 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bueno, y por ello yo me santifico a mí mismo. El universo entero contempla el cuadro final de la historia humana. Jesús es el que tenía razón en el gran conflicto. De manera que cuando nos vean a nosotros ahora tan valientes, no estamos glorificando a Cristo. Si nos ven llevando adelante el Evangelio con el poder, con todo lo que tenemos y lo que somos, entonces sí, estamos glorificando al autor de la vida. Como el Padre me envió, yo te envío a ti. Meditemos juntos en este hermoso himno de alabanza a nuestro Creador. Con devoción, te envío a ti, te sostendrá mi gracia, y en mi nombre tú podrás vencer. Te envío a ti, a un mundo desolado, que olvidó el precio de la cruz. Ve a decirles cuánto Dios los ama, que por salvarlos a su Hijo dio.
Tal vez mañana sea ya muy tarde y la cosecha puedase perder. Hoy es el día, anda y no te tardes, contigo iré la mies a recoger. Te envío a ti, aunque el sendero pase por valles negros de tribulación. Se acerca el día en que podré decirte: buen siervo fiel, recibe el galardón. Como el Padre me envió a mí, yo te envío a ti. Oremos al Todopoderoso que nos ve en el día de hoy. Padre amado, gracias. Gracias porque tú nos envías. Gracias porque tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque luchaste con el corazón duro, Señor, porque así somos todos iguales. Te rogamos que perdones nuestras ofensas y nuestros horrores en la incredulidad. Ayúdanos, nuestro Dios, para que la lluvia tardía descienda poderosamente en nuestra vida, para que nos arrepintamos como el apóstol Pedro y hagamos las obras de Dios. Querido Padre, queremos pronto vernos en la patria celestial. Bendice a mis amigos que están del otro lado de la pantalla, cada uno en forma individual. Y también a los que estamos aquí en esta transmisión, lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén.